Panadería, pastelería y charcutería Dalipán. Paverías maternas en el Centro Comercial Llano Mall, planta alta. Examor, Galería de Arte y Antigüedades. Saludos, bienvenidos a tu programa Por tu Arte Viviente desde los estudios de Portuguesa Televisión y desde la Asociación Civil Bonsai Portuguesa. Otro programa más de bonsai para tu aprendizaje, para tu disfrute de este maravilloso y milenario arte de confeccionar árboles en miniatura. Me acompaña, como casi siempre, el amigo Tito Herrera. Hoy el tema de discusión va a ser cómo es el proceso en el modelado de bonsai. Digamos los métodos de construcción, cuáles son los pasos a paso que nosotros tenemos que seguir para hacer un bonsai. En los programas anteriores le hemos estado explicando detalles, pero hoy lo vamos a enumerar todos uno tras el otro, para que tú que estás haciendo bonsai puedas seguir los pasos y no saltes ninguno, porque eso te puede afectar en el resultado final. De manera que con esto vamos a garantizar que tú realices un bonsai de excelente calidad y de impacto visual. Le puedo agregar algo, es que por eso es que nosotros insistimos en ese proceso de construcción, donde tenemos el proceso de diseño, de cultivo de lo que es el bonsai. Y hay muchas personas que quieren ya tener una planta y colocarla en un matero que ya es definitivo, y ya saltando varios pasos que son todo lo que es el cultivo, todo lo que es el diseño y todo lo que se le aplica de lo que son los lineamientos artísticos que debe de hacerse en cada uno de este proceso. Tito, vamos a seguir conversando el tema del bonsai no nace, se hace. Porque el bonsai siempre lo estamos repitiendo, el bonsai no nace, se hace. Y aunque de todas maneras el bonsai desde la época antigua eran árboles que eran pequeños, que los chinos, los budas podían estar ellos pensando en que eran su ideal. Nosotros todo ahorita actualmente el bonsai no nace, se hace, y todo eso es un proceso que dura años, con paciencia y cordura para poder lograr tener un bonsai de calidad. Bien, entonces el bonsai es una técnica mediante la cual nosotros miniaturizamos árboles. No hay semillas de bonsai. La naturaleza no produce bonsai. Es una cosa que nosotros podemos realizar aplicando los procedimientos, y precisamente por eso es que nosotros decimos que el bonsai no es un suceso, es un proceso. Bien, por eso es que decimos que el bonsai no es un suceso, es un proceso. Es un proceso, y precisamente ese es el tema que queremos desarrollarlo, porque no es un resultado inmediato, no es que yo me pongo hoy y hoy obtengo el resultado. Es un proceso largo que puede durar años, 2, 3, 4, 5 y hasta más años, dependiendo del tamaño de la especie y del estilo que yo esté realizando. Y del formato que usted quiera trabajar, la planta que usted tenga y la especie. Sí, por eso hablé del tamaño y de la especie. Entonces, pero es un proceso hermoso, maravilloso, como cualquier obra de arte que tú disfrutas haciéndolo. El arte se disfruta al momento de hacerlo, como la pintura, como la escultura, como la música, como la literatura, que tú disfrutas al momento de hacerlo. Entonces, el disfrute del bonsai es permanente.
Claro, por supuesto. Y de todas maneras, para nosotros saber y poder definir que usted va a trabajar o va a crear un bonsái, ellas tienen ciertas características. No puede ser cualquier planta. Y una de las principales características es que tenga un tronco leñoso, que tenga larga vida, que resista la poda permanente que nosotros le podamos dar en el momento preciso, que tengan hojas, flores y frutos pequeños. Y una condición que es muy importante que se nos está dando ahorita nosotros, por lo menos acá en Acarigua Araure, con personas que están vendiendo plantas que no son de la zona, o sea, que no pueden lograrse aclimatar a lo que es el clima que nosotros tenemos. Son plantas que son juníperos, que son muy atractivas como los pinos, pero que a la gente comprarlo, a las personas comprarlo, ellos se ven muy bonitos, pero el proceso de construcción de un bonsái no es el más preciso porque no está en las condiciones ambientales que tiene un junípero en esta zona. Sí, porque aquí sí se cultiva junípero, en Venezuela se cultiva junípero, algunos muy puntuales, en las zonas más frescas, en Caracas, en el Ávila, en los Teques, en los Andes se cultivan juníperos, pero nosotros que estamos a 100 metros sobre el nivel del mar, con unas temperaturas que oscilan los 40 grados, se mueren lamentablemente. Entonces sí es importante, y sobre todo para los que van a comenzar a hacer bonsái, busquen especies del entorno, de la localidad, de la comunidad. No nos pongamos a trabajar con plantas de otras latitudes que pueden tener complicaciones técnicas. Si son plantas de otras latitudes, como es el caso de la pregna, de la carmona, son de otros climas, pero muy parecido al nuestro, y no hay ningún problema en que nosotros podamos cultivar esas plantas. Bueno, vamos, Tito, a tratar el punto de cuáles son los elementos potenciales que debe tener una planta para bonsái. O sea, no toda planta sirve para bonsái. No todos los árboles sirven para bonsái. Aún dentro de las plantas apropiadas, también no toda planta puede servir. Tienen que tener unas condiciones potenciales. Por ejemplo, el quebracho, una de las plantas endémicas de nuestro país, que es la más utilizada para el cultivo de bonsái, que yo me consigo un quebracho y no, ese me sirve. No, para que el quebracho te sirva y que sea, por ejemplo, de recolección, tiene que tener un perfil de características potenciales para que tú lo recolectes. Entonces, esos son detallitos que nosotros debemos estar muy atentos. No, la planta es apropiada, pero la planta está en condiciones. Claro, lo que tenemos que cuando nosotros vamos a tener una planta de esta, si tú lo vas a cultivar desde pequeño o es una recolección, tú tienes que saber que tiene que tener un buen grosor, que tiene que tener una buena línea, que tiene que ser algo que esto en verdad que nos pueda nosotros visualizar a futuro como va a ser un futuro gran bonsái. Bien, no te retires, ya continuamos con más de bonsái. Bueno, vamos a detallar, Tito, los elementos potenciales que definen una planta que digamos que es apta para hacer bonsái. Debe ser la planta. Estamos hablando de una planta que si nos sirve o no nos sirve para bonsái. No todas sirven, ya dijimos, pero las que sirven, ¿qué debe ser esas características que tiene la planta? Primero, que tenga un buen grosor para nosotros poder decir que tenga una buena conicidad. Una altura puede estar de 1 a 6, pero puede llegar hasta 1,12 de acuerdo a cómo tú lo puedes tener, tú lo quieras tener, qué tipo de estilo vayas a tener. Porque puedes llevarlo también a 1,3, a 1,4, 1,5, que también son árboles que son, como dicen, pequeños, pero con una buena fronda. Lo otro es que tenga muy buena ramificación y raíces radiales. O sea que eso es importante, que eso nosotros en el proceso de cultivo tenemos que tener muy en cuenta para poder trabajarlas, así como trabajamos la parte alta del árbol, también tenemos que tener, estudiar y cultivar y construir
esas raíces que deben ser radiales. Y bueno, tener toda una conicidad en todas sus partes, que es la proporción que nosotros siempre hablamos acá, que es proporción en cada una de sus partes. O sea, desde las raíces, el tronco y todas sus ramas. Y lo más importante es que debe tener un gran movimiento, tiene que tener movimiento, que tiene que se llame, no un árbol recto, sino un árbol que tenga cierto movimiento que le dé la calidad a ese árbol. Bueno, cuando hablamos de relación 1-6, esto debemos aclararlo, lo hemos explicado en otras oportunidades, pero es multiplicar lo que mide el árbol aquí en el cuello, se llama cuello aquí, por 6. Es decir, si yo tengo un árbol que me mide aquí 10 centímetros de diámetro, porque mucha gente le hace la circunferencia, no, es de diámetro. Si tienes 10 centímetros de diámetro, lo multiplicas por 6 y eso te da 60. Es decir, que ese sería el estándar o el ideal. Pero no quiere decir que tiene que ser 60 necesariamente. Puede ser 70, entonces sería multiplicado 1,7. 80 sería multiplicado 1,8. 50 sería 1,5. 40 sería 1,4. No tiene que ver con el tamaño, sino con la proporción. Lo que pasa es que muchas veces la gente confunde proporción con dimensión. La dimensión es el tamaño y la proporción es la relación de una parte con el todo. Entonces, es muy importante que yo, que tengo una planta que es delgadita, tiene 3 centímetros, y ya yo la quiero trabajar de una vez a 40 centímetros de altura. No guarda proporción. Si tiene 3 centímetros y la multiplico por 6, 18. Entonces, esa sería la altura. Que yo voy a esperar y con los años él me va a engordar y me va a llegar. No, eso no es verdad. Igual también cuando nosotros hacemos una recolección pasa lo siguiente, siempre a veces, bueno, en un principio cometíamos los errores, cosas que no cometemos ahora o tratamos de no cometerlo, que tú cortas el árbol con el grosor y dices, bueno, mira, el grosor tiene 10 centímetros de diámetro y tú lo vas a trabajar a 30, 40, entonces tú tienes que construirlo de esa forma, por lo menos de 1 a 2, cortarlo a 1, a 2, para trabajar con 3 y 4 o 5, que va a ser la fronda definitiva que va a tener ese árbol. Bueno, pero hay que explicarlo bien porque, o sea, si yo recolecto y el tronco mide 10, tú me estás diciendo a qué altura lo debo cortar. No, cuando voy a trabajarlo, tiene 10, supuestamente, yo lo voy a trabajarlo, ponte a 6, es a 60 centímetros, ¿verdad? Entonces, yo voy a trabajar, lo corto a 3, o a 4, para trabajar 5 y 6 en proporción, para que va a ser el árbol definitivo en su altura. O sea, que si yo tengo uno de 10, la altura final será 60, ¿verdad? Entonces, ¿el tronco lo corto a cuánto? Bueno, lo puedo cortar a 4 o 5. ¿Cuántos centímetros? El centímetro. O sea, tú me estás hablando de un árbol, ¿verdad? Que tiene 30, que tiene 10, y la altura serían 60. Entonces, lo debo cortarlo a 2 veces la medida del cuello. 2 veces serían 20 y 3 veces serían 30. O sea, yo lo voy a cortar de 20 a 30 centímetros. De 20 a 30 centímetros. De ahí para adelante hasta llegar a 60 es lo que yo voy a construir. Por eso, pero yo necesariamente puedo trabajarlo si lo voy a llevar a 60, puedo cortarlo a 30 o a 40 y trabajar los otros 20 centímetros los trabajo en la fronda. Ok, perfecto. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la proporción de la altura. Eso es muy importante porque si no el árbol no nos va a quedar muy desproporcionado. Definir la altura del árbol, definir el diseño, definir el estilo. Esa planta debe tener buena ramificación también, porque si la planta no tiene ramificación me va a resultar muy difícil. Las raíces deben ser radiales al tronco, es decir, las raíces deben salir hacia todos los lados. Muchas veces tú tienes una planta que la ves muy bonita, pero no tiene un nevari, no tiene esas raíces radiales. Claro, eso yo lo puedo construir, pero eso también
tengo que ir eliminando todas las raíces que están por debajo y dejar un solo nivel de raíces a nivel del suelo. ¿Cómo hago? Lo voy quitando poco a poco a intervalos. Aparte de eso, que es tan importante esas raíces radiales que le da la característica o las propiedades de un árbol viejo, que es el que nosotros andamos buscando. Y esas raíces radiales aquí al tronco, cuando tú cortas todo por debajo, eso también te da conicidad en el futuro, te va a dar conicidad, porque todas las raíces están saliendo de un mismo punto aquí a nivel del cuello, y eso es importante porque te da conicidad. Ese es un punto, se puede decir, focal, que mucha gente lo ve desde abajo hacia arriba, y cuando lo ve dice, oye, ese árbol, ya puedes calcular la edad de ese árbol, porque tiene esas raíces que son potentes, y aparte de eso, que están bien trabajadas de forma radial, que eso le da la calidad a esa planta a un futuro bonsái. Bueno, ya que tú hablaste de la edad, mucha gente le pregunta a uno, ¿qué edad tiene el árbol? Y siempre le preguntan a uno. Por ejemplo, este arbolito, si a mí me preguntan la edad, yo digo que tiene 12. Tiene 12 desde que lo comencé a trabajar, porque lo que tiene para atrás yo no sé cuánto, y ese cuánto que tenga para atrás no me interesa. El árbol puede haber tenido 20 años atrás, pero no es 20, tiene 12 años trabajado como bonsái. Esa es la edad. Y en las fichas, antes en las exposiciones de bonsái se colocaba la edad, y la gente mentía. Y el arbolito tiene 12, yo le ponía que decía que tenía 40, y la gente se le abría la boca, wow, tiene 40. Y es que no es 40, lo que importa es... Lo que importa es la percepción que tú tienes de un árbol viejo. O sea, puede tener 4 o 5 años, pero la percepción que tiene es un árbol viejo que puede ser que tenga 15, 20 años. Sí, es la apariencia de viejo, no es que tiene que ser viejo, es que tiene la apariencia de viejo, y yo siempre los digo, amigos que nos están viendo allá, yo no soy tan viejo, simplemente tengo la apariencia de viejo, y no te retires que ya continuamos con más de bonsái. Seguimos hablando de bonsái, el proceso que debemos seguir para modelar un árbol en miniatura. Es un proceso que debemos seguirlo bien y tenerlo en cuenta. Cuando nosotros tenemos una planta, estamos hablando de tener una planta que la queremos convertir en bonsái. Ya explicamos todas las características que debe tener y el potencial que debe seguir la planta, y ahora ya tenemos la planta en nuestra mesa de trabajo. ¿Qué vamos a hacer con ella? En el próximo programa vamos a traer una planta, y todo este proceso que hemos explicado hoy lo vamos a hacer paso a paso y repitiendo algunos de los términos que hoy hemos explicado acá. Cosas de las que yo le puedo decir que en todo ese proceso uno ya, aunque lo esté cultivando, ya uno está asumiendo el frente de esa planta. Bueno, sí, lo primero que tú tienes que establecer es el frente. Si tú tienes una planta cualquiera, dale vuelta, procura que la planta esté a la altura de tu visual. O sea, aquí, así como estamos, no me sirve. O sea, yo tendría que estar más abajo, la planta más arriba, de manera que yo la esté viendo a su altura media, dándole las vueltas necesarias para establecer un frente. En función de qué establecemos el frente, es importante. Primero que nos hagan un impacto, que nosotros veamos que ese es nuestro frente, que tengamos lo primero que tenga la primera rama, la segunda rama, la rama de profundidad, y bueno, esas serían las primeras nociones pues, que le podemos explicar a nosotros de cómo se busca ese frente. Sí, el frente lo vamos a definir desde abajo. El bonsái siempre se trabaja de abajo hacia arriba. Siempre. Algunas cosas se comienzan a la inversa, como por ejemplo desalambrar, pero siempre se trabaja de abajo hacia arriba. Cuando yo voy a establecer frente,
yo debo revisar las 3 partes fundamentales de un bonsái. Nebari, que son estas raíces superficiales, el tronco y la copa. En función de esos 3 elementos, yo defino el frente, por donde tenga entonces el mejor nebari, la mejor línea de tronco y la estructura de la ramificación. Quizás sea la menos importante porque yo tengo varias ramas y yo puedo ir sustituyendo, ir seleccionando, pero yo tengo una sola línea de tronco y tengo un solo nebari. Entonces, por eso es que yo lo que reviso en primera instancia es uno despeja, uno entonces establece por donde tenga la mejor disposición de raíces y la mejor campana. Aquí debe haber una campana. Y el mejor movimiento del tronco. Entonces, esa es la primera condición. Y después asumir lo cual es la primera rama, la segunda rama y la rama de profundidad y el resto que tenemos. Porque de ahí empieza ya la segunda etapa de esa construcción de ese. Sí, está bien. Y también en función de la ramificación, en función de la línea, en función de lo que el árbol nos da, yo fijo el ángulo de plantado. Mira cómo este árbol se inclina para un lado. Yo debo... ¿Será que este árbol se ve mejor así? O sea, él tiene que tener un ángulo de plantado. Y ese puntico es bien importante porque nos ayuda a verlo con carácter, con una estructura que se acopla a... Y usted ahorita que está hablando de plantado, aparte de eso, cuando uno está construyendo un bonsái y de repente tiene una... semicascada o cascada, nosotros también hacemos, como dicen, lo podemos darle, levantarlo, darle el ángulo necesario para que ella busque el sol. Es una de las cosas también importantes que nosotros en ese posicionamiento del ángulo para que ella tenga un mejor crecimiento. Pero ese es para el cultivo, o sea, ese para el cultivo. Ok, entonces, hay un factor en bonsái que se llama receptividad. Yo tengo que darle la receptividad a la copa, ya estamos hablando aquí de la copa, darle la receptividad, y es que eso se define como reverencia. Un silencio momentáneo. Las 2 ramas primeras que van hacia los laterales deben dirigirse ligeramente hacia el observador. Fíjese que cuando nosotros hablamos de receptividad, si usted no quiere darle un abrazo a alguien, usted lo que hace es hacer así, pero si ya usted tiene un árbol y el árbol tiene que hablar y tiene que decir, mira, aquí estoy yo, o sea, te tienes que buscar esa sintonía árbol con el ser humano. Claro, si tú quieres darle un abrazo a alguien y un beso, lo primero que acerca es la cara y después los brazos y darle un buen apretón. Eso es muy necesario, muy rico y muy terapéutico, ¿sabes? Hablando de eso que estamos, cuando a veces nosotros hablamos mucho de cómo construirlo, cómo hacerlo, pero el árbol es tan importante lo que es el bonsái, que ella se puede decir que es saludable. Le da una espiritualidad a la persona que a veces mucha gente no lo sabe interpretar, pero es una manera de descargar y de terapeuta que tú en verdad a veces no lo descubres. Yo lo he descubierto gracias a Dios y es algo muy importante. Porque aparte de eso, a las personas que a veces me encuentro me dicen, pero es que a mí me da tranquilidad, me da esto. Y eso no es parte de la salud. Tranquilidad, paz. Bueno, entonces hemos hablado de las 2 primeras ramas que se dirigen hacia el observador, pero el ápice, Tito, el ápice de la mitad del árbol hacia arriba se inclina hacia el observador. Excelente. O sea, esto es el ápice. Aquí yo tengo que levantar esto más alto porque el ápice, o sea, lo puse de lado para que se viera, ¿verdad? Este tiene que ser el ápice, porque mira cómo viene. Viene aquí y este es el ápice. Una inclinación. Se puede decir que es el último espacio como un balcón hacia el precipicio. O sea, que es como diciendo, aquí estoy yo, hasta aquí termina este árbol.
Exacto. Entonces, eso es algo que yo debo ir trabajando. La otra cosa es definir la altura. Mira, entonces, seguimos con la altura. ¿Por qué la altura? Porque si yo tengo una planta que generalmente es mucho más alta de lo que yo quiero trabajarla, yo la debo cortar. Vamos al mismo caso de los 10 centímetros que hemos hablado. La planta debe medir entonces 10 por 6, 60. Y la planta mide 80. Entonces yo le corto 20 centímetros para llegar a 60. No, la tengo que cortar por lo menos a 40 y que me queden 20 centímetros para que en el proceso ella vaya tirándome una ramificación nueva. Porque si yo la dejo de una vez a 60, las ramas de arriba van a terminar engordando más que las de abajo. Y en los árboles no es así. Cosa que nosotros al podar arriba estamos haciendo que crezcan y engorden las ramas de abajo, así como el tronco. Bueno, entonces otro elemento es el diseño. ¿Qué diseño le voy a dar? ¿Qué estilo le voy a dar? Normalmente a veces la misma planta te dice el estilo que ya ella está llevando allá, una cascada, una semicascada. O sea, ya ella te está hablando en ese sentido. Eso es correcto. Entonces yo debo ver cuál es el estilo, y entonces en función de eso hago una limpieza, quitar todo lo que no me sirve, despuntar porque son ramas muy largas, quitar las espinas si las tuviese, para desnudar, para limpiar, para aclarar el árbol. Y después posicionar cada una de esas, después de la alhambra y las posiciones en donde tú la vas a colocar. Bueno, después que haga esa limpieza viene el defoliado, o sea, quitar todas las hojas, sin nada de hojas, de manera que yo desnude el árbol y pueda alambrar, que sería el próximo paso, alambrar todo. Una vez que alambro, posiciono todas las ramas en su lugar según el estilo, luego hago un despunte final, porque cuando yo limpié, quedaron todavía más largas, entonces después que ya yo alambro, corto incluso ramas con alambre y perfilo la forma del árbol. Y así entonces es como yo termino de modelar el árbol. Debo estar vigilante de tener una rama de fuerza, otra de contrafuerza que va opuesta a la de fuerza, que sea la más larga, que genere la tensión del árbol. Bueno, así explicamos rápidamente lo que es el proceso de construcción de un bonsái. No te pierdas el próximo programa porque lo vamos a hacer paso a paso con un árbol. De forma práctica lo vamos a hacer. Acá lo hicimos de manera teórica y lo vamos a hacer de manera práctica. Bueno, eso es todo, amigos que no están allá. No se acuerden de seguirnos, de hacer los comentarios, de darle me gusta por el canal de YouTube de Portuguesa Televisión. Y nos vemos cuando nos veamos. Panadería, pastelería y charcutería Dalipán. Paverías maternas en el Centro Comercial Llano Mall, planta alta. Examor, Galería de Arte y Antigüedades.